Amén. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de los sábados. Una iglesia que sabe dar. Ya vamos en el tema número 18, por la misericordia de Dios. Pues ya hemos avanzado bastante. Del 1 al 18 pues está muy lejos, ¿verdad? Ya es mucho. Hoy tenemos el tema número 18, el cual se llama una iglesia que sabe dar, sabe que necesita a Jesús. Es lo primordial que debe de saber, que no puede vivir sin su Señor, ¿verdad? Y el texto que vamos a estar leyendo, vamos a Mateos 11, 28. Ahorita vamos a ver. Mateo 11, 28 dice: y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, descansar. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor Dios del cielo, grande y poderoso eres tú, Señor, misericordioso, Padre. Tú eres tan bello, Señor, tú eres tan bueno con nosotros, que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Señor, tú escoges para tu servicio, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu amor. Reconozco, Señor, que nada hay en mí bueno, Señor. Simplemente el deseo de servirte, Señor, y aquí estoy. Yo pido tu ayuda, tu sabiduría, Señor, tu denuedo en mi vida para poder compartir esta palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia vaya a ti, Señor. Oro por cada corazón que hoy escuchará tu palabra. Si es que viene un corazón necesitado, Señor, cansado, Padre Santo, pero también un corazón que necesita ser disciplinado, Señor, que pueda tener un corazón receptor hoy, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Oro por mi vida, Señor, por favor, porque esta palabra es primeramente para mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. ¿Qué es una necesidad, amados hermanos? Es algo que tienes que tener para vivir una vida salva y sana. Ejemplos como comida sana, un lugar para vivir, agua. El necesitar algo influye en nuestro bienestar. Es decir, si no lo tenemos, pues nos afecta en algo. Ejemplo, cuando no tenemos salud, ¿cómo andamos? Cabizbajo, andamos con dolores, no nos podemos concentrar, no podemos hacer bien las cosas, no podemos hacer la labor que tengamos que hacer porque nos hace falta salud. Necesitamos salud para poder trabajar, para poder mantener a nuestras familias. Necesitamos salud para hacer muchas cosas. En la construcción hay una necesidad. Aquí en México se usa mucho el concreto en la construcción y es necesario para pegar bloques, para pegar ladrillos, para hacer bardas, para hacer pisos, para hacer losas. Es necesario el concreto en la obra. Si no hay concreto en la obra, no se llega a edificar ni una casa, nada. También el concreto, para poder funcionar, necesita agua, necesita arena, porque en sí el simple polvo, el cemento, no funciona. Necesita algo para funcionar. Necesita el agua y necesita la arena. Así nosotros, como hijos de Dios, sin Jesús no funcionamos. Sin Jesús no somos nada. Necesitamos a Jesús para poder funcionar. Él es la fuente de nuestro existir. Lo necesitamos para poder sobrevivir en este mundo, para poder alimentarnos, para poder hacer tantas cosas. Jesús dice en Juan 6, 50 y 51, dice, Juan 6, 50 y 51, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, hermano, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Necesitamos comer de Jesús, tenerlo como nuestro pan diario. ¿Para qué? Para poder sobrevivir como iglesia en este mundo. Necesitamos del pan vivo, no del pan bimbo, ¿verdad? Para que no vaya con el hermano, vaya a Jesús. También nuestro Señor Jesús es un manantial de agua
para mantenernos vivos, para saciar nuestra sed. Él dice en Juan 4, 13 y 14 lo siguiente. Juan 4, 13 y 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No más sed. Jesús sacia la sed que necesitamos nosotros como su iglesia. Es decir, nuestra necesidad es Jesucristo. Necesitamos a Jesús en cada una de las áreas de nuestras vidas. Sin Él no podemos caminar, sin Él no podemos respirar, no podemos abrir nuestros ojos, no podemos hacer nada. Una iglesia que sabe dar, sabe que necesita a Jesús para seguir adelante en este mundo. Una iglesia que sabe dar, sabe que debemos de ir a Jesús, y de ello vamos a estar hablando hoy, que debemos de buscar a Jesús. También una iglesia que sabe dar, sabe que debe llevar un yugo sobre de sí. Un yugo. Además, daremos cuenta, como último punto, que ese yugo es un yugo de gracia para nuestras vidas, un yugo de descanso. Mi intención, hermanos, es entender que no importa qué situación estemos pasando, no importa qué problema, no importa qué necesidad tengas, lo que tú realmente necesitas no es una sanidad, no es solución de un problema, sino a Jesús. Amén. Vamos a continuar. Vayamos ahora a Mateo 11, 28 hasta el 30. Vamos a leer Mateo 11, 28 hasta el 30. ¿Cómo está el calor, hermanos? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a empezar con nuestro primer punto: debemos de ir a Jesús. Un poco de contexto. Jesús en el capítulo pasado, Él había preparado a sus discípulos para una gran misión. Había enviado de dos en dos a predicar el evangelio, a hacer sanidades, milagros, para así compartir el reino a las demás personas. Después, Él se va a predicar en algún lugar y le salen al encuentro dos personas que eran enviados de Juan el Bautista, el cual les manda a preguntar a Jesús si Él era realmente el Mesías que necesitaba el mundo, el Mesías que necesitaba la nación de Israel. Y Jesús les menciona una cita, que miraran que cuando Jesús predicaba y sanaban, los ciegos miraban, los sordos escuchaban, los que eran oprimidos eran liberados, diciendo prácticamente así que Él era ese Mesías. Después empieza a predicar nuestro Señor en otros lugares donde había mucha oposición, unas ciudades que eran fariseas, que tenían su corazón duro, que no les entraba la palabra de Jesús. Jesús les dice que menor castigo tendría Sodoma que ellas. ¿Por qué? Porque ellas habían visto a Jesús hacer milagros y haber predicado el evangelio del reino, y no lo habían aceptado. Entre ellos había muchos fariseos que no miraban con buenos ojos a Jesús. Aquellos que creo que en el capítulo 9 decían de Mateo que cuando Jesús hizo una sanidad de hacer que un mudo hablara, decían que lo hacía por el poder del enemigo. De esa clase de personas eran las que estaban escuchando este mensaje de Jesús. Eran personas sabias que conocían de la palabra de Dios, eran fariseos algunos, y que tenían su corazón cerrado en contra de lo que Jesús predicaba, de lo que Él decía. ¿Por qué? Porque era, al parecer para ellos, una doctrina diferente, no la misma que ellos mismos predicaban.
Después nuestro Señor hace una oración en donde Él agradece sobre que Dios ocultó este tipo de evangelio a los sabios, a los religiosos, y se la reveló a aquellos pobres, desechados, a aquellos pecadores, a aquellos excluidos, a aquellos que ya estaban cargados de tanta ley, a aquellos que habían fallado y que no podían regresar a Jesús. ¿Por qué? Porque la ley de los fariseos lo prohibía. Jesús iba a los necesitados, Jesús iba a los pecadores, a esos cargados, a esos trabajados. Nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesús, tan bueno que es, hace un llamado a los más necesitados, a los débiles y también a aquellos que el mundo rechaza. Jesús siempre fue un maestro caracterizado y etiquetado como amigo de los publicanos y de los pecadores. Mateo 11:19, vamos a leer ahí. Mateo 11:19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cómo le decían que era? Amigo de publicanos y de pecadores. Dato curioso: ¿por qué entre tantos pecadores tengan que distinguir a los publicanos? ¿Por qué? En la historia de Israel dice que los publicanos eran considerados los enemigos número uno de la patria, eran considerados los pecadores número uno, porque eran traidores, eran personas que trabajaban al servicio del gobierno romano, cobrando impuestos, siendo ellos judíos, siendo israelitas, eran considerados traidores, y además, hay que decirlo, también eran ladrones. Dicen que si les imponía el gobierno romano que cobraran 500 pesos, estas personas llegan a cobrar hasta 2,000 pesos de impuesto, y por eso eran odiados, los trataban como perros, no podían tener comunión religiosa, no podían escuchar una palabra, no podían estar entre la multitud cuando maestros se paraban a predicar, no podían hacer nada, no visitar la sinagoga, no podían estar en las fiestas solemnes, no podían hacer Pascua, su familia los aborrecía. Esto era un fariseo, un publicano, perdón. Con esto quiero dar a entender que nuestro Señor Jesús llama a aquellos que de alguna forma habían rechazado a Dios, lo habían traicionado, y a la vez ellos eran rechazados para no volver a los pies de Dios. A estas personas Jesús llama, Jesús nos llama. Mateo 11:28 parte A. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor hace un llamado porque sabe que lo necesitamos, porque sabe que todo pecador necesita de Él, y nosotros somos unos. Yo el número uno, como decía el apóstol Pablo. Venid a mí es sinónimo de creer en Jesús, es aceptar a Jesús como maestro, convertirnos en sus discípulos, arrepentirnos de nuestros pecados. Con este venid a mí, Jesús llama al arrepentimiento a algunas personas que no conocían de Él, y a nosotros también que ya le conocemos y aún así le fallamos. Llama al arrepentimiento a nuestro Señor. Y ya que estábamos hablando ahorita sobre publicanos, vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor hace un llamado a este pecador, a este publicano, considerado por los fariseos como el máximo pecador. O sea, había violadores, asesinos, prostitutas, de lo que fuera, pero un publicano era lo más feo, el más pecador de todos. En Lucas 19:5, vamos a leer ahí. Vamos a ver cómo llama el Señor a las personas. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Este hombre no solamente era un publicano, sino era el patrón, era el jefe y era muy rico, muy rico. El pequeño Zaqueo, un publicano con mucho lujo, con mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Nada llenaba el hueco de su corazón, algo estaba vacío dentro de él. Y es por eso que este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero seguramente la ley se lo impedía, la ley puesta por el hombre, es decir, aquellos representantes de Dios en esos tiempos, como los sacerdotes, como los escribas, como los fariseos, no le permitían acercarse. Y es obvio que él creía que estando con Jesús era igual, que Jesús no iba a permitir que él se acercara. ¿Sabe? Esta palabra procurar lleva implícito a hacer un esfuerzo para conseguir algo. Y Zaqueo era lo que hacía, estaba haciendo esfuerzos humanamente, con sus propias fuerzas, por conseguir algo. ¿Y qué era eso? Conocer a Jesús. Pero no podía conocerlo. ¿Por qué? Porque no le era lícito, no le era permitido. De aseguro, si él va entre toda la multitud, alguien lo reconoce y lo mira. Hey, tú me cobraste 2,000 pesos por mi camello del año que tengo ahí, en cuando tenían que ser 500 pesos. ¿Alguien lo iba a reconocer? ¿Podría ser golpeado? ¿O está muy de moda practicar tiro a blanco con piedras en esos días? ¿Se imaginan? Lo iban a despedazar a Zaqueo. Por eso él no se podía acercar. Lo más que le alcanzó a este pobre hombre publicano, este hombre cansado, es subirse a un árbol y verlo de lejitos. Zaqueo se esforzó por conocer a Jesús, pero solamente le alcanzó a subirse a un árbol llamado sicomoro, y ahí se quedó, porque él no podía hacer nada, porque la ley establecía que no se podía acercar. El yugo de la ley de los fariseos. Así que Zaqueo solo se cansaba por el arduo trabajo que le daba tratar de acercarse a Jesús. Es decir, que era una persona trabajada, cansada. Y fue por ello que nuestro Señor llama a Zaqueo, porque solamente así podía conocer a Jesús. Jesús dice, una vez más, Mateo 11:28, parte A: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y Zaqueo era uno de esos. Era una persona ya trabajada, cansada. Zaqueo había traicionado a Dios, a su nación. ¿Por qué? Por el dinero. No sé si tuvo él una necesidad en su vida, lo cual lo llevó a trabajar con estos gobiernos romanos. No sé si lo amenazaron, no sé qué pudo haber pasado, pero lo que él sí sabía, que al aceptar ese trabajo iba a ser como un desterrado para su patria, viviendo aún en ella. Iba a ser odiado. Pero supongamos que había avaricia en su corazón, y sí lo había. Era una persona avara. Vea lo que dice 1 Timoteo 6:10 sobre estas personas. Lo voy a leer en Biblia del lenguaje sencillo. Dice algo claro ahí que quiero que entendamos. Mire: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo. Escuche, muchos se olvidaron de obedecer a Dios. Ese era Zaqueo. Se había olvidado de Dios por el dinero. Pero algo pasó en su vida que le aconteció lo siguiente que dice este mismo verso, en la última frase dice: y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Ya ve, Zaqueo consiguió todo el dinero del mundo, una casa lujosa tan grande, muchos camellos, caballos, muchos amigos. Pero empezó a tener problemas. Cuando el dinero ya no era el motivo de su gozo,
cuando ya no satisfacía sus deseos, su corazón, cuando ya lo tenía todo y no deseaba nada más, se dio cuenta que eso no era la verdadera felicidad, que eso no era el gozo. Y empezó a tener problemas, y empezó a tener sufrimientos, empezó a padecer. Y entre esos sufrimientos eran, pues obviamente la familia, que no lo quería ni ver. Era como un abortivo, era como alguien abandonado, como un huérfano, solo, sin amigos. No podía tener amigos de su nacionalidad, mucho menos los romanos eran sus amigos. Era una persona que no tenía lado, estaba entre medio y odiado por los dos lados. Y tuvo muchos sufrimientos por haberse alejado de Dios, por su avaricia, por haber traicionado a Dios. Después que aconteció todo esto, nació en su corazón un deseo de conocer a Jesús, de ir a Jesús. Mas sin embargo, la ley se lo impedía. Las cargas, los yugos de los fariseos impedían que él se acercara. Pero Jesús, viendo esto, él fue y le llamó, le habló. Es más, sabía hasta su nombre. Cuando dice la palabra de Dios que él volteó hacia arriba, mis hermanos, hay tanto aquí en este pedacito. Dios, el eterno Dios, poderoso, creador del mundo, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Salvador, volteando a ver a una persona considerada como el pecador número 1. Así con nosotros, hermanos. A veces nosotros nos cargamos, nos cansamos porque le fallamos a Dios y nos ponemos en el lugar de Zaqueo, de lejitos, allá en un árbol. Y decimos, ¿para qué voy a la iglesia si pues ya le fallé a Dios, ya lo traicioné? ¿Qué voy a hacer? Hermano, el Señor siempre está ahí, siempre te va a estar llamando, siempre va a estar volteando hacia arriba. Cuando tú te alejes de él, a ese árbol, te va a llamar por tu nombre porque te conoce y va a decir, ven a mí. ¿Por qué? Porque me necesitas para seguir viviendo. El Señor también hoy nos hace el mismo llamado a nosotros. Hoy nos dice, venid a mí. Es necesario que vayas a Jesús, porque tú también eres parte de su iglesia. Y el Señor sabe que estás cansado. El Señor sabe que ya estás agotado de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento. Él sabe el esfuerzo que haces cuando vienes a este lugar. Él sabe lo que rechazas por estar aquí. Él sabe lo que padeces por ser cristiano, donde trabajas, donde estás en la escuela, lo que padeces con tu mujer, lo que sufres con tu marido, lo que tu corazón está destrozado por tus hijos. El Señor lo sabe y te dice, ven a mí porque me necesitas. Una iglesia que sabe dar, sabe que necesita a Jesús. Hermanos, ¿qué entenderíamos por trabajados y cargados? Lo voy a hablar ya literalmente en lo que es el contexto. Vamos a ver en la aplicación. Dice, trabajados implica las cargas que nosotros ponemos sobre nosotros mismos. Esas reglas, esas normas que nos ponemos porque queremos vivir rectamente como a Dios le agrada. Y cargados implica las cargas que otras personas ponen sobre nosotros. Aquellos legalistas que no nos quieren ver rectamente. ¿Sabe? En los tiempos de Jesús, la gente ya estaba cansada de tanta ley de los fariseos que ponían sobre sus hombros a las personas reglas de comportamiento un poco extremas y ni los mismos fariseos cumplían. Además de basarse en la ley, se basaban en las costumbres que ellos tenían y hacían que el pueblo lo cumpliera rectamente. Y si no lo cumplías, ahí no existía la gracia. Eras un pecador, eras un miserable.
No te podías acercar a Dios. Eras señalado por el dedo de los fariseos. Mas sin embargo ellos se miraban rectos, limpios y puros. En Mateo 23:4 dice, Mateo 23:4, estamos viendo las cargas que ponían. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es decir, ellos no cumplían esas cargas. Es como si yo vengo aquí y les predico la palabra de Dios y les digo que diezmen. ¿Qué diezmen si no van a ser salvos? Pero yo no diezmo. Fue un ejemplo, no crean, no es cierto eso. Somos salvos aunque no diezmemos. Pero es un ejemplo. Así eran los fariseos. Hey, no adulteres, decía, no adulteren. Pero ellos dejaban a su esposa, a su mujer, por cualquier otra mujer, por cualquier pretexto que miraban. De que hoy no se peinó, hoy no se lavó los dientes, ronca, y ya se divorciaban. Mas sin embargo ellos eran duros y estrictos con la gente, como si fueran un cuartel militar, como si las sinagogas se iba solamente para estar recto, como soldado, y no buscar a Dios para encontrar descanso. Hoy en día, hermanos, no ha cambiado mucho. Hoy hay pastores, hay líderes religiosos que enseñan que si no diezman, en la vida no te irá bien. Que si no te bautizas, no serás salvo. Y aquellos que dicen que si no eres predestinado para salvación por Dios, te vas al infierno. Esos son fariseos, son legalistas, son mandamientos de hombres, son pensamientos humanos, que al no entender la gracia de Dios, ellos ponen carga sobre la gente. ¿Se imaginan una persona que, por ejemplo, que mi esposa no es cristiana? Bueno, Dios me eligió, supongamos. A mi mujer no. ¿La hizo para condenarla? Me suena algo fariseo. Y Dios no es así. Dios no es así. Dios vino a este mundo y no murió por algunos, sino por todos. Pero hay personas que son duras de corazón, que no aceptan a Dios porque quieren vivir como quieren, y ellos mismos se condenan, dice la palabra de Dios en Juan 3. Amén. Hoy en día hay fariseos así, hermanos, fariseos legalistas, que a veces a sus líderes, como han contado, les ponen una encomienda por mes o por semana, no recuerdo cómo me contó el pastor, que tenían ellos como líderes dar cierta cantidad de dinero, y como fuera la tenías que cumplir para tenerla ahí. Ataban cargas a las personas, ataban cosas que hacer. Pero también nosotros a veces ponemos cargas en nuestros hijos, hermanos. A veces somos como esos fariseos que queremos ver a nuestros niños como soldados, bien paraditos, bien boleados los zapatos. Siempre los queremos ver con camisa de cuello y bien fajaditos. Que no les damos permiso ni de salir a la esquina, por fariseos que somos. Y cuando fallan, no, hombre, le recetamos toda la Biblia. Les decimos en qué fallaron, en cómo ofendieron a Dios. Pero no somos para mostrar la gracia que Jesús nos mostró. Somos fariseos, atamos cargas sobre nuestros hijos. O cuando vemos que nuestras mujeres no aprenden o tienen un pecado en el cual caen y a lo mejor no pueden, pues hasta ahí les alcanzó. Ahí andamos de fariseos con ellas, diciéndole: mujer, aplícate, mujer. Y ahí vamos y acusamos con el pastor de que la mujer así, en vez de aplicar la gracia de Cristo, el amor de Jesús. Somos fariseos. O cuando su marido, ¿verdad? Cuando su marido sigue siendo el mismo gruñón, y usted, dama, ¿qué hace? Ora por él, y el Señor te guíe, te dé paz. No, el Señor te reprenda. Eres un legalista, eres un fariseo. No, dama, usted muestre el amor de Cristo, porque si no, la farisea será usted, aunque tenga un fariseo por marido. Amén.
ponemos cargas sobre nuestras familias, ponemos yugos que no pueden soportar. Y todas esas cargas, todas esas fatigas, todo ese trabajo cansa. Nos afligimos. También las circunstancias de la vida nos ponen en jaque, nos dan problemas, nos dan sufrimientos, angustias, al grado de que queremos dejar todo ya, dejar todo. Y eso pasa, hermanos, porque no vamos a Jesús. Cada problema, cada situación, cada circunstancia que nos haga sufrir, se puede escuchar la voz de Jesús diciendo: ven a mí, porque me necesitas. Pero ¿qué pasa? Somos fariseos, cegamos nuestro entendimiento, queremos solucionar las cosas con nuestras propias ideas, y es ahí donde fallamos, donde regañamos a nuestros hijos sin sentido, sin motivo, donde menospreciamos a nuestras esposas, su sabiduría, y no pedimos consejo. Es ahí donde fallamos, por no ir a Jesús. Jesús dice, Mateo 11:28, una vez más, parte A, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Yo los haré descansar. La palabra descansar del original, hermanos, significa o da a entender que es una interrupción de la labor, está reposo, refrigerio. Es así como un hermano que tiene como 3 veces vacaciones a la semana, que no quiero decir quién es, pero que lo estoy viendo de aquel lado, ¿verdad? Que está uno en el trabajo, ahí en el sol, y como no hace calor aquí, no está fuerte el sol, ¿verdad? Llega el momento que hay vacaciones, llega a su casa, a la refri, a gusto, 1, 2, 3 semanas, descansando. Es lo mismo en el Señor. Nuestra vida nos acalora tanto, nos desgasta tanto, hace que trabajemos el doble por nuestro carácter, por los problemas, por nuestras esposas, por nuestros hijos, que llega el momento en que salen las angustias y ya no soportamos, y el Señor dice: ven a mí, te haré descansar. Vamos a la oración, y es allí en la oración donde hay ese descanso, esa paz en la mente, en el corazón, que nos hace seguir adelante. No hace mucho yo tuve un problema con una de mis hijas. Pasó algo allí y mi niña se angustió mucho, no paraba de llorar. Yo estaba en enseñanza, hermano, también, y tenía problemas con los aires acondicionados. El pastor sabe del problema. En el trabajo, porque ya sabe que nos vamos a ir para allá, ¿verdad? Jóvenes, no están, ¿verdad? Nos vamos a ir el lunes para allá, en retiro. En fin, el patrón quería que yo diera el triple en esos días, porque no iba a ir 3 días. Y estaba estresado. Pero también estaba preocupado por la enseñanza. Y oraba así como un poquito nomás y ponerle. Y luego mi niña, si viera la atención que demanda esa bebita que tengo, hermano, ni se la imagina. Llegó el momento en que sentía que explotaba. Y lo más que me angustiaba a mí era ver llorar a mi hija, que tenía ese problema. No voy a decir quién era, porque hasta que llegó el momento que dije: Señor, no puedo más. ¿Qué es la enseñanza que estoy haciendo? Ven a mí, te necesito. Salí, mis hermanos, allá a mi rincón donde me escondo para orar. Y viera, de esto de lo que te estoy hablando en la predicación, me decía el Señor. Ven a mí y descansa. Mi niña sufría, no paraba de sufrir y de llorar por lo que le había pasado. Pero cuando yo oré, hermanos, una paz en mi corazón, un descanso para mi alma, como dice la palabra del Señor. Además, oré por mi hija. A los minutos, tranquila, hermano, en paz. Cuando nosotros vamos al Señor, hermanos, en medio de problemas, de aflicciones, cargados, trabajados, y oramos, Él nos hace descansar. Y nuestra familia lo va a notar. Tu patrón lo va a notar. El pastor lo va a notar. El hermano lo va a notar. Se nota cuando una persona va a Jesús.
Se nota. Hermano, no importa tu situación, qué clase de aflicción estés enfrentando. Podrán ser problemas matrimoniales, laborales, problemas legales o problemas con hijo. Ve a Jesús, Él te está esperando, sabe que lo necesitas. Hermano, necesitas a Jesús para encontrar esa paz, y en esa paz encuentras sabiduría. Ve a Jesús en cualquier situación, en cualquier circunstancia, donde quiera que tú estés. En la palabra de Dios habla de una persona que vivía afanada, estresada, que hizo cuanto pudo por solucionar su problema. Se afanó tanto, y tal vez esta persona confiaba tanto en lo que estaba haciendo, que no buscaba a Dios, sino que sus propios méritos quería sanarse. Estamos hablando de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Vayamos ahí, Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Fíjese, 12 años que estuvo sufriendo esta mujer. Y había sufrido mucho de médicos y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Gastó todas sus finanzas. Fue hasta que le hicieran una limpia, hermanos. Se tomó los remedios de la vecina, ayunas, doctores famosos, doctores tal vez de otras ciudades, de otros lados. Se gastó todo y solamente le iba peor. Pero escuche, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Se da cuenta? Hizo en cuanto pudo, en su propia ciencia, en su propio conocimiento, en lo que ella pensaba que era bueno, para en este caso sanarse. ¿Y qué fue lo que pasó? Solamente empeoró todo. Su sabiduría fue en balde, mala. La confianza que ella tenía en lo que miraba en el mundo, en el compadre, en la comadre, en el patrón tal vez, no le funcionó. Fue cuando entonces supo de Jesús, y seguramente escuchaba su palabra, y en cada palabra el Señor decía: ven a mí. Y fue que ella fue a Jesús, y fue allí donde realmente encontró la paz para su vida. Ahí donde su carga fue quitada y todo su cansancio se hizo a un lado. Así somos nosotros, hermanos. Cuando nuestros problemas nos agobian y buscamos soluciones, que no tengo para la renta, que no tengo para la luz. Tanta aplicación que hay de préstamos ahora, ¿verdad? Que si mi hijo esto, mi hija el otro, mi esposo, mi esposa, que se me descompuso el carro, que no tengo aire ahora con estos calores. Tantos problemas. Vergonzosamente le voy a contar un testimonio, ¿verdad? Pero no me juzgue. Pero si usted está libre del pecado, tire la piedra si quiere, ¿ok? Mire, yo tengo una refrigeración grande arriba. Ya creo que ya le hice quinceañera a la refrigeración. Ya bastante tiempo. Y una persona ahí me decía: ya no le metas. Ya no le metas. Y yo, no, sí, nada más es eso, le decía yo. Pero tampoco iba a oración, la verdad. Yo sentía que eso, ¿para qué molestar a Dios? Pero eso es algo que me corresponde a mí, es lo que yo pensaba en esas circunstancias. Y le metía y quedaba. A los 3 días, ¡pum! Nomás escuchaba en la madrugada, hermano, a las 3 de la mañana. Y ya le hacía así, volteaba a mi esposa y me mira: ay, Señor. Y ya, nada. Después, ¿qué pasó? Me dice Malaquías, me dice el pastor: ¿qué le pasó a la refri? Ay, pastor, ahora el abanico se le soltó. Como soy mexicano, sé hacer chicanadas. Pues lo fijé bien fuerte. No se movió, quedó como nuevo. Lo prendí. 3 de la mañana, ¡pum! La refrigeración. Le volví a invertir, le volví a meter dinero.
le arreglé el ventilador y todo, le cambiamos el compresor. Una persona dejó algo por error ahí colgando un cable, el cual tocó la línea del compresor, que es caliente, y explotó y reventó todo el condensador, se salió el gas, explotó todo. Y me decía el pastor, ya no le metas malaquías. Oh, hombre, un compresor barato, ahí va el malaquías. Total de que no quedó, ¿verdad? Hasta que hice caso. Ya oré al Señor, le pedí su guía, su ayuda, y me dice el Señor, ¿qué hubo? ¿Qué ocupabas? Venir a mí. Y fue cuando ya dije eso. Buscar las soluciones de nuestros problemas, hermanos, en nuestros propios pensamientos, siempre van a ser cargas, van a ser sufrimientos. Y lejos de lejos de arreglar el problema, lo vamos a empeorar, como esta mujer, que gastó todo buscando su sanación y empeoró todo. La conclusión de esto es que en cualquier problema debemos de ir a Jesús. Hermano, y si es porque me duele la uña del dedo izquierdo, del pie, también. No hay problema tan pequeño para Jesús que no sepa que tenemos, y Él quiere que vayamos a Él, que vayamos en oración, que le pidamos, que le roguemos, que le adoremos también. Necesitamos a Jesús, hermanos. Jesús nos dice esto en Juan 15:4. Y esto nos dice claramente porque es que necesitamos de Él. Dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Jesús dice en el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ven a mí, dice el Señor, permanece en mí. ¿Por qué? Porque Él es la vid. Una rama, si no está pegada al árbol, hermanos, ¿qué va a pasar? Se seca, se muere, no sirve para nada. De la misma manera nosotros, si no vamos a Jesús, si no vamos a dejar nuestras cargas con Él, nos secamos, nos morimos, no servimos para nada, solo para mal ejemplo. Sin embargo, si en oración nos arrepentimos y vamos al Señor, Él siempre está ahí, nos escucha y nos perdona y hará descansar nuestras almas. Y uno de esos frutos es la confianza en Dios, que Él puede ayudarnos en todo lo que necesitemos, pero es necesario permanecer en la vid, buscar al Señor, porque necesitamos de Él. ¿Y sabe de qué también necesitamos? De su yugo, del yugo del Señor. ¿Qué es eso de yugo, hermano? Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente punto, que se llama una iglesia que sabe dar. Lleva el yugo de Jesús. Mateo 11:29 dice, el punto pasado fue más largo, hermanos, este ya son más cortos. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué era un yugo? El yugo en los antiguos era una herramienta utilizada, era un artefacto que servía para unir a dos bestias de arado, y así se los ponían y los llevaban y hacían surcos en los cuales tenían que echar semillas, sembrar y pudiera pues nacer la plantita. Estos surcos tenían que ser derechos, no podías ir así o en zigzag, no, derechos. Es por eso del yugo, que tenía que estar bien puesto, no demasiado ajustado para que la bestia no se cansara y desmayara, sino perfecto, y así poder arar rectamente. También se le da de manera metafórica el yugo como reglas, como mandamientos de Dios, como ley moral de Dios, aquellas cosas que debemos de hacer
para permanecer en Dios. En ese caso de aquellos tiempos, pues era la ley de Moisés, que desgraciadamente era distorsionada, era mezclada entre enseñanzas de hombres y además se daba como que era de Dios y eran estrictos para predicarla. Porque si algo tenía la ley era señalar el pecado y nadie podía ser salvo por la ley, solamente condenados. Ahora agreguemos eso, el estilo de predicación del fariseo. Eso era un yugo tremendo. Llevar la ley de los fariseos era tremendo. No podían vivir. Es por eso que la gente ya estaba cansada y cargada de llevar el yugo de los fariseos, de esos sacerdotes que solamente ataban cargas en las personas y no los ayudaban. Simplemente se paraban y empezaban a predicar y a tirar con todo en el púlpito. Con todo. Eran duros en la predicación e interpretación de la ley. Hacían ese yugo más pesado. Y aparte ellos usaban sus propias interpretaciones de la palabra. Ellos eran unos legalistas. Esto debe ponernos a nosotros que compartimos la palabra de Dios a pensar, hermanos, ¿qué es lo que predicamos aquí? ¿Qué clase de yugo estamos predicando? ¿Si el yugo de Jesús o el yugo fariseo? Un yugo fariseo es predicar y no cumplir lo que decimos, aunque sea predicamos el yugo de Jesús. Hermanos, toda bestia necesita un yugo para poder ir rectamente. Nosotros no somos bestias, pero necesitamos un yugo. Y el yugo es la palabra de Dios. Si nosotros no llevamos la palabra de Dios sobre nuestro cuello, hermanos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desviar, ¿verdad? Vamos a vivir en emociones, en sentimientos, en cosas, y nos vamos a desviar de una u otra manera. Y no vamos a poder ir el camino recto que el Señor quiere. El yugo de Jesús era muy diferente al de los fariseos estrictos. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo, hermanos, siempre va a simbolizar sometimiento hacia lo que el Señor Jesús nos dice esta noche y siempre. Lo que su palabra dice, ese es el yugo. El yugo es: obedezcan mi voluntad, dice el Señor. Tanto el yugo de los fariseos somete a personas, solo que el yugo de los fariseos era duro y pesado, egoísta. Es un yugo que solamente aprieta, asfixia y hace que caiga la gente. Pero el yugo de Jesús es diferente. Él nos muestra cómo es su yugo. Él nos dice qué debemos de hacer cuando ponemos ese yugo sobre nosotros. Y eso lo vamos a ver ahí mismo en Mateo 11:29, en la parte B. Dice: aprendan de mí. Eso es llevar su yugo. Aprender de Jesús. ¿Y qué vamos a aprender de Jesús? Él mismo lo dice: que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo debemos de hacer? Mansos y humildes de corazón. Eso es el yugo de Jesús, hermano. Esas palabras, manso y humilde, caracterizan a Jesús. Y las situaciones que él pasaba no afectaban su carácter. En cualquier situación él era manso y humilde. ¿Se acuerdan? Lo estuvieron golpeando. Historiadores dicen que cuando Jesús estuvo enfrente de Caifás, que lo tenían vendado, que lo golpeaban. Que aún dicen personas que aún en sus partes nobles le golpeaban. Y aún se burlaban diciendo: profetízanos quién te golpeó. Y Jesús, ¿qué hacía? Manso y humilde. Hermanos, ¿cuántas personas pueden agobiarnos a nosotros? Nuestros familiares, la ley, en el trabajo, que hacen que explotemos. Eso pasa porque no llevamos el yugo de Jesús. En la palabra de Dios dice que debemos de ser humildes, mansos y amables.
Mas sin embargo, cuando no llevamos ese yugo de Jesús, explotamos. Aún Jesús cargó una cruz, lo golpeaban, cayó. Los azotes que le dieron, todo eso. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él no abrió su boca. Él no dijo maldición sobre las personas, sino lo contrario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el yugo de Jesús. Vivir una vida humilde, con mansedumbre, en cualquier situación. O como cuando tenemos un negocio ahí, de repente vienen clientes difíciles, o en mi trabajo cuando yo voy, hay clientes difíciles, hermanos. Hay veces que voy y he ido, fíjese, a los fraccionamientos que son, como dice el pastor Ricardo, ¿verdad?, que tienen manera. Y también he ido a otros que son, pues, pobrecitos, ¿ah? Mire, cuando vamos con los Ricardos, como dicen, con los que tienen manera, ¡ah, qué bonito te quedó! ¡Ah, qué padre esto! ¡Ah! Pues, pero cuando voy con los más pobrecitos, mira esto, mira aquello, el detallito, y son bien estrictos, hermanos. Así nosotros debemos tener mansedumbre para tratar tanto a las personas que son humildes como a los que nos causan una piedra en el zapato, hermanos. Debemos ser mansos y humildes. Ese es el yugo de Jesús. Si tú atiendes personas, el aprender de esto, si ese es tu trabajo, estar con personas, aprender esto, hermano, no sabes cómo te va a ayudar. Y así es la palabra de Dios, aprender esto, hermano, y aplicarla nos ayuda bastante. La iglesia moderna no se caracteriza por ser una iglesia sometida mucho a Dios, no se caracteriza ser humilde, no, que sí pregona sobre ello. La iglesia moderna, desgraciadamente, es soberbia, es liberal, que lejos de lo que pide Jesús, ellos quieren llevar el yugo que ellos quieren, su propio yugo. No son humildes. Pelean entre sí, señalan al hermano, señalan el pecado, señalan a personas diciendo nombre en videos, viven de ellos, se lucran con ello, de estar señalando a personas, no siendo tolerantes, señalándolos, como ahí dice el pastor Chu, ¿verdad? Esos youtubers que andan ahí señalando a las personas. Se puede señalar el pecado, mas no decir nombres. Amén. Eso no es ser humilde. El ser humilde es, ay, esta persona hizo esto, dar un ejemplo, y el Señor puede hacer que se arrepienta, y no dar nombres, hermanos. El Señor nos da un consejo por medio del apóstol Pablo para nosotros poder ser humildes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Efesios 4, 2 y 3. Ya vamos a estar terminando, hermanos. Dice Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo nos debemos de soportar? ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre. Debemos ser humildes. Debemos de considerar a nuestros hermanos que estén a nuestro alrededor como mayores que nosotros. Así es la ley, así es el yugo de Jesús. Considerar de mayor valor a tu hermano. En una ocasión, un grupito de cuando yo me salí de la primera iglesia, porque no andaban muy bien las cosas ahí, salimos un grupo y convivíamos, y como no teníamos una iglesia, pues que predicar lo que es la palabra, nos reuníamos, éramos como 4 familias. Todo muy bien, íbamos para todos lados juntos, salíamos, convivíamos, comíamos, no, era una maravilla. Pero llegó el punto en que hubo un problema en el cual fueron involucrados los hijos. Al parecer un adolescente jugando le pegó a uno más pequeño, y pues el otro lloró, se quejó, y como el papá del niño pequeño no vio que reprendieran al otro, ahí empezó la discordia, empezó el problema. Al grado de decir, te amo, eres mi hermano, pero no eres mi mejor amigo, córtalas. Y cortaron el vínculo de la paz, del amor, y ya. Eso no quiere el Señor.
Prácticamente estos mocharon, apuntaron el cuerpo de Cristo con esa actitud. El Señor nos llama a soportarnos unos a otros, aunque tu hermano te haya traicionado. ¿A poco usted cree que Jesús no soportó la traición de Judas? Sí, sí la soportó. Ya lo que pasó con Judas ya es otra cosa. No hay problema o aflicción lo suficientemente o pecado grande como que Jesús no lo pueda soportar y perdonar, hermanos. Así nosotros debemos de ser como Jesús. No, que mira que mi esposa me fue infiel. Ay, hermano, ¿cuántas veces le somos infiel al Señor? No, que mi esposo me fue infiel. Pues ya sabes, ¿verdad? Debemos de perdonar, soportar. Ese es el yugo de Jesús. Y a veces el yugo no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta tener algo aquí, andamos sangoloteándonos para todos lados para soltarlo. Pero nos va peor cuando pasa eso. Porque entonces viene la disciplina, la varita, el animalito para que no ande sangoloteándose. Mire, Jesús nos enseña cómo es que debemos de tratar a aquellos que cometen falta en nuestra contra. O alguien más. Gálatas 6, 1 y 2. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabe usted? Cuando ponían una bestia joven a arar en un yugo, siempre la ponían al lado de un experimentado, de uno que ya sabía qué hacer, y los ponían en el mismo yugo, de manera que el que era experimentado guiaba al otro y así aprendía. Es de eso se trata aquí, hermanos, que los que saben más puedan guiar a los hermanos, aquellos que han fallado, aquellos que han pecado, que los busquen, que los animen, que los exhorten en el amor de Cristo a seguir adelante, a llevar el yugo de Jesús. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Ahora, llevar el yugo de Jesús, cumplir la palabra de Dios, hay un beneficio. La última frase del verso dice que hallaréis descanso para vuestras almas si tú llevas el yugo de Cristo. Hallaremos descanso para nuestras almas. En conclusión, en este punto, llevar el yugo de Jesús se basa en la humildad y en la mansedumbre y sometimiento a la palabra de Dios. Y esa palabra es de gracia, hermanos. Y con ello vayamos a nuestro tercer y último punto ya. El yugo de Jesús es un yugo de gracia. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué este título de yugo de gracia? Mire lo que alguien dijo sobre esto. El error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. O sea, en el yugo, un solo. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga a solas. Por ello, Cristo solo trata en yugos. Un yugo es un arreo para dos cuellos, y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del Maestro. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Cuando decidimos quitarnos el yugo del yo y que Jesús vaya a nuestro lado, cualquier trabajo que hagamos, hermano, cualquier problema que estemos pasando, siempre habrá paz en nuestro corazón, porque Jesús va con nosotros. Amén. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días implica ese día en que perdimos a alguien,
ese día en que tuvimos un accidente, ese día que nuestro hijo dejó de venir, ese día que me separé de mi esposa, de mi esposo, Jesús también estaba contigo y soportó tus cargas y descansó tu alma, pero si vas a Él. Ese es el yugo de gracia de Jesús, de que no estamos solos, Él siempre está con nosotros y nos anima a seguir adelante, no nos va a dejar desfallecer. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermanos? Dios es bueno. A pesar de haber muerto en la cruz por nosotros, siendo inmerecedores, todavía nos carga como a niños. Nos exhorta a seguir adelante, nos ama, nos abraza, nos apapacha. Aunque los problemas a veces nos metamos por nuestra propia culpa, Él está allí y nos da paz en nuestro corazón. Y es cuando llegamos en la noche, que estamos orando todo el día. Jesús, ese es orar sin cesar, estar todo el día en la oración, hermanos. Tenerlo en consideración de que Él está a un lado de nosotros. Pero llega un momento, ya sea de día o de noche, en que nosotros tenemos una especial relación en comunión con Dios, donde solamente vamos y buscamos su presencia, donde lo sobrenatural pasa, donde la sanidad llega, donde la aflicción es sanada, donde derramamos nuestro dolor, donde nuestros ojos se desgastan de tanta lágrima y llega el Señor y enjuga nuestros ojos, limpia nuestras lágrimas. Es en ese momento de oración, en el yugo de gracia de Jesús, donde Él nos ayuda, hermanos. El yugo de gracia lleva una relación personal con Jesús, el cual nos ayuda a enfrentar toda tentación, todo problema y momentos de aflicción. Cuando nos perdemos, Él nos guía. Conclusión, hermanos. Cristo es la fuente de nuestra vida. Si no vamos a Él, si no lo tenemos a Él, si no lo buscamos a Él, seremos como muertos. Seremos como zombies caminando en este mundo solo por un instinto carnal, queriendo hacer las cosas que nosotros queremos, buscar soluciones que nosotros queremos. Pero si vamos a Jesús, entonces seremos guiados por medio de su yugo. Juan 15:5, pero lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, dice, escucha cómo lo lee el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Hermano, hermana, necesitamos a Jesús. No necesitas un doctor, que podemos ir, ¿verdad? No necesitas alguien experimentado en economía, no necesitas un psicólogo, no necesitas que tu esposa cambie, no necesitas que tu esposo cambie, no necesitas que tu hijo venga. Necesitas a Jesús. Eso necesitas. Con Él lo tienes todo. Él es nuestra paz, Él es nuestra guía, Él es nuestro Dios. Él da descanso a nuestras almas, Él cura nuestra aflicción, Él sana las heridas del corazón, Él da paz a la peor tempestad que tengamos en nuestras vidas. Yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies y vamos a hacer una oración. Señor de gloria, Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú siempre nos buscas, Padre, porque tal vez si fuera por nosotros, fuéramos como esas bestias, Señor, que si no tienen ese yugo se van y se alejan de ti, Señor. Pero, Padre, tú nos amas, Señor, y nos buscas cuando nos alejamos. Y haces un llamado, porque a veces andamos en pecado por allá, Señor, y nos haces un llamado como aquel hombre chaparrito Zaqueo, que dice, hey, vente, es hora de yo entrar en tu casa, es hora de orar, es hora de que vengas a mí, es hora de que me pidas perdón por tu pecado, es hora que reconozcas que me necesitas, que no puedes vivir sin mí, es hora de que te pongas a orar, es hora de que te pongas a estudiar, es hora de que crezcas, pero ven a mí. Es hora de subir de nivel, iglesia.
Es hora de entender que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Es hora de entender que no hay felicidad sin Él. Es hora de entender que debemos de llevar nuestras cargas a sus pies, que debemos de ir hacia Él para descansar nuestras almas. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu bendito amor, Señor. Que esta palabra, Señor, no solamente quede como algo que escuchamos, Señor, como un yugo, Señor. Que sea algo que apliquemos en nuestros corazones, Señor. Que lo atesoremos, Señor, y podamos cumplirla, Señor. Y siempre vayamos en ti en la mañana, en la tarde y en la noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Damos gracias.